Estamos en un contacto telefónico con el profesor, el economista mexicano radicado en el sur de Chile, el profesor Nabor Carrillo. Profesor, gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy bien, don Cristóbal, muchas gracias, muy gentil por la comunicación nuevamente, acá resistiendo el frío y la lluvia que está caracterizando este otoño, que de alguna manera también va a reflejar las cifras que vamos a conversar hoy día de un tema igualmente importante y que de alguna manera nos da frío también, el tema de los hipotecarios, los créditos, las tasas, etcétera. Sí, Así que por feliz cierto. de la vida de poder conversar. Sí, por cierto, profesor, pero ¿está seguro que estamos en otoño? Qué interesante, parece ya invierno, ¿cierto? Yo creo que vamos a tener que ir adecuando, la poesía y los libros y ciertas tradiciones las vamos a tener que, o pasó muy rápido o vuelven un rato más, o es un otoño más parecido a un invierno. Qué interesante. Y eso también creo que tiene que ver con la economía, si lo ponemos así. Las divisiones que antes eran más claras, a lo mejor me equivoco, usted me puede dar luces, hoy día de hoy no están muchas, incluso algunas definiciones que hace nuestro presidente, por ejemplo, cuando habla a la banca y le dice que no sean coñetes en una entrevista, muchos fuimos a buscar qué cosa era, siempre nos ayuda en nuestra cultura general el presidente. Pero por otro lado, como usted bien lo menciona, la economía tiene diferentes ramas y una de las cosas que vemos a lo mejor son, y esto tiene que ver con la compra de vivienda, por ejemplo, a través de los hipotecarios, los créditos de consumo. A ver, profesor, yo estaba viendo un documento que usted gentilmente me compartió y me gustaría que nos dé luces sobre eso también, esto se publicó, creo, si no mal me recuerdo, el 7 de mayo, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile se refirió a través de un informe de los créditos hipotecarios. ¿Qué dice el informe? Estuve leyendo, pero me falta capacidad. Ayúdeme con eso, por favor. Por supuesto, sí, por supuesto, cómo no, Cristal. Lo bueno, el gran contexto es justamente esta participación que tuvo el presidente Boric, una radio muy conocida acá del país, donde él se refería principalmente a temas de vivienda. Es el sueño de todas las personas, de todas las familias, tener una vivienda propia, y lo que está asociado con los créditos hipotecarios, y donde el presidente Boric efectivamente le hizo un llamado a las instituciones financieras, bancos principalmente hablando, y donde ocupaba este adjetivo, ¿verdad?, el de coñete, y que si uno va a la Real Academia Española de la Lengua, coñete significa, entre otras cosas, bueno, tacaño, de alguna manera como demasiado cauto, restrictor, o generar una restricción a lo que es los créditos o la entrega de dinero o financiamiento. Y bueno, los bancos no se quedaron callados y su presidente le respondió igualmente al presidente Boric, siempre con mucho respeto y siempre con mucha altura de miras, indicando que la situación económica, como lo hemos dicho acá en nuestro querido podcast de economía, que la situación económica está difícil, está complicada, y producto de aquellos que los créditos hipotecarios igualmente están resilientes, están pausados, están menos fluidos como era en otras ocasiones o era en años anteriores. Y precisamente tomando esto en consideración, don Cristian Lobo, el 7 de mayo del año 2024, muy recientemente, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras entregó en su informe 209 la coyuntura actual de los créditos hipotecarios, y que ciertamente en términos de flujo es un tercio de lo que había sido antes de pandemia. Entonces, claro, se han ralentizado, se han puesto más críticos, hay cada vez más exigencia para la obtención de un crédito hipotecario, y es producto, tal como lo dice Akerlof, George Akerlof, Premio Nobel de Economía. Hay un tema de seguridad, hay un tema de certidumbre, tratar de nivelar la información tanto para la parte que está prestando un crédito, en este caso un banco, como la parte que está recibiendo el crédito, es decir, las personas, familias, etcétera. Entonces, es producto de todo y es consecuencia de todo. Hoy día estamos en un horizonte más nebuloso, más incierto, más ríspido, con más fricciones. Entonces, esto es de alguna manera dar certeza de lo que estamos teniendo como una situación de economía en general, don Cristian Lobo. Esta suerte de primera mirada, primer contexto a lo que es este tema tan importante como, por ejemplo, es un crédito hipotecario. Profesor, le voy a hacer una consulta porque he estado escuchando y algunos conocidos, cuando uno se refiere a esta situación, dice, bueno, esto está pasando en todo el mundo. ¿Está pasando en todo el mundo situaciones como la de Chile, o Chile tiene una situación particular o se alinea con ciertos otros países parecidos al nuestro? ¿Tenemos experiencia comparada actual? Sí, por supuesto, qué interesante. Bueno, durante la mañana de hoy día estuve mirando la experiencia española, que también España tiene una condición, bueno, muy frágil en Europa, y donde muchas personas jóvenes ven el anhelo de la casa propia muy lejana, que es un tanto cuanto parecido a lo que pasa acá en Chile, de que hay que tener una renta muy alta para optar, por ejemplo, a una casa, y donde una de las salvaguardas, una de las condiciones, una de las opciones es precisamente un crédito hipotecario.
y donde tanto en España como en Chile están sucediendo realidades más o menos similares. No quiero considerar otras realidades, don Cristian Lobo, que son obviamente mucho más adversas, más críticas que lo que hoy día presenta Chile. Por ejemplo, acá en el barrio, Argentina, Brasil, Venezuela, sacándola totalmente de contexto, Venezuela está muy fuera de cualquier tipo de análisis por la realidad económica adversa que tienen. Bueno, Chile está en una condición favorable en lo que es el resto del continente, pero aún con todo eso, acceder a una casa propia en la actualidad es difícil, y claro, es difícil porque las tasas de créditos hipotecarios están altas, están por arriba de un 5%. Se presupone que en la segunda mitad de este año van a bajar posiblemente un 4,5, 4,3%, llegando a lo que habían sido antes de los términos de pandemia, pero aún con todo es difícil, ¿eh? Entonces, haciendo este parangón con España, la realidad, obviamente guardando proporciones, realidades distintas, etcétera, la realidad es igualmente difícil. Entonces, lo que está pasando en Chile es también reflejo de lo que pasa en el mundo, aunque sea lobo. Ahora estaba, profesor, volviendo al documento, estaba viendo que este estudio tiene algunos conceptos claves, como la selección adversa, esta dificultad que hay para distinguir la calidad crediticia de los solicitantes antes de otorgar un crédito, o el riesgo moral, vale decir, la incertidumbre sobre la capacidad de pago una vez otorgado el crédito. Yo me voy a quedar con esta parte, la última. ¿Cree que esto se deba a la incertidumbre? ¿Es un factor importante el día de hoy? Totalmente. Y aquí me gustaría obviamente rescatar la figura de Akerlof, de George Akerlof, que por cierto en un podcast no lo pudimos hacer como la mayor explicación, ¿verdad? Janet Yellen, que estuvo hace poquito tiempo acá en Chile, bueno, ella contrae nupcias o es casada con Akerlof. Entonces, que una presidenta o expresidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, hoy día ministra de Hacienda, esté casada con un premio Nobel de Economía que habla de incertidumbre, bueno, tiene todo el sentido del mundo. Y efectivamente, hoy día, producto de la incertidumbre, de la incerteza, los tiempos tan riesgosos que estamos viviendo, dan cuenta de esta tasa de interés, ¿verdad?, de créditos hipotecarios, que está por encima de lo que habíamos visto anteriormente. Y aquí también entra en juego, don Cristian Lobo, lo que es la tasa de política monetaria. Estuve mirando así un estudio muy preliminar que hice también durante la mañana de hoy día, donde se demuestra, ¿verdad?, que la tasa de política monetaria en general siempre ha estado pues por debajo de lo que es la tasa de los créditos hipotecarios, y de 2022 a la fecha la tasa de política monetaria ha estado por encima, y eso es producto precisamente de la inestabilidad, de la incertidumbre de los tiempos que corren. Entonces aquí yo creo que el gran llamado de atención es, como lo ha hecho el Banco Central, el Consejo del Banco Central, es cómo medir, cómo de alguna manera llegar a esta tasa ideal de política monetaria que por una parte anime, reactive la economía y que por otra genere esta suerte de certidumbre de largo aliento. Entonces es parte de los tiempos, don Cristian Lobo, y claro, volvemos a esta consigna que siempre le hemos dicho, que estas visiones simplistas, un tanto cuanto simplificadas de la realidad, al final del día llevan a decisiones que son totalmente erróneas o que son decisiones espurias. Entonces, mirar la economía de forma integral, tratando de integrar todas las variables que están en juego, porque aquí estamos mirando créditos hipotecarios que van de la mano con el riesgo, van de la mano con la estabilidad financiera, van de la mano también con la renta que tienen las familias. Y un dato que también quiero de alguna manera rescatar, que el precio de las viviendas, de acuerdo a la información que entrega la BIF, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, han crecido en un 54% en términos de precio las viviendas, y por el otro, lo que está asociado con la renta, en un 14%. Por tanto, hay un diferencial que hace de todas maneras difícil optar por una vivienda. Entonces, son tiempos complejos, don Cristian Lobo, y donde obviamente el grupo de personas jóvenes, principalmente hablando, uno entiende o logra de alguna manera dar luces de por qué muchas veces optan por viajar, optan por conocer, optan por las experiencias, más que por optar por un crédito de consumo o bien por un crédito hipotecario, que esto implica un compromiso de más largo aliento, por ejemplo, 40 años pagando un dividendo versus vivir la experiencia de estudios, de experiencia en otra nación, ya sea trabajando, estudiando o bien viviendo, ¿verdad? Viviendo la experiencia de vivir en otra nación o bien recorriendo el país, que también es una de las opciones que ve mucha gente joven. Entonces es un gran tema, don Cristian, un gran tema que estamos viviendo, y ahí vuelve de nueva cuenta el tema de la educación financiera y la educación económica. Estaba recordando conversaciones anteriores que hemos sostenido y
voy a ir un poco, porque a lo mejor alguien habrá tomado que mi introducción al programa ha sido como una especie de crítica al presidente, pero yo creo que el presidente es un reflejo de la falta de educación que hemos tenido desde siempre, en términos de educación general, de cómo funciona la economía. Todos nosotros y todo nuestro mundo funciona a través de el dinero, y se lo colocamos en simple en economía, ¿cierto? O sea, claro, en dinero y en economía, ¿cierto? Y esa es la cosa que menos se nos enseña en ningún momento. Entonces, lo poco que aprendemos, lo aprendemos por iniciativa propia, porque nos gusta, porque queremos y vimos a alguien que lo hace y lo copiamos. Entonces, ¿por qué digo que refleja muy bien el presidente? Porque, y yo he estado del otro lado, cuando salió esto, en los panelistas me dijeron, oye, pero ¿cómo puedo simplificarlo tanto? Yo le digo, creo que fue un problema de asesoramiento o de consultoría. Y a mí me ha pasado que por decirle a mi cliente y simplificarlo mucho para que lo pueda entender, el cliente lo toma y lo repite, pero la verdad que esa simplificación exagerada lleva a situaciones como la que el día de hoy estamos criticándolo. Porque a todos nos hizo sentido. Claro, dice, entonces si los bancos tienen que dar más plata y con eso se soluciona, pero es mucho más complejo que eso, pero es porque no entendemos cómo está funcionando eso. O sea, cuando yo hablaba al principio de esto de la selección adversa, el riesgo moral, que estamos hablando sobre la capacidad de pago, sobre la importancia de la incertidumbre, ya o cuáles son las medidas que harían reactivar el mercado. Por ejemplo, estaba viendo el informe, los autores hablan ahí de protección de intereses, crecimiento crediticio, acceso a productos financieros, pero también la promoción de competencia. Claro, y por competencias, bueno, por una parte, desde el punto de vista de educación podemos entender que las personas logran diferenciar, ¿verdad?, lo que está asociado con una tasa de interés simple, una tasa de interés compuesta, mirar el horizonte, hablar de términos un poco más complejos, como es una tasa interna de retorno, un valor actual neto, un valor futuro y así. Y desde el punto de vista de una competencia, lo que va ligado con la rivalidad, ¿verdad?, en un mercado, una mayor integración de sectores, donde haya más participación, donde, por ejemplo, don Cristalo, un dato que también me parece muy, muy interesante, que refleja la ABIF, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que un 90% de los créditos hipotecarios en Chile lo entregan instituciones bancarias, sin desconocer, ¿verdad?, que igualmente hay cooperativas y otro tipo de instituciones que participan. La participación es marginal, es 10%. Entonces los bancos tienen un gran peso y a mi juicio me parece que es muy relevante que, por ejemplo, la ABIF tiene un espacio que educa, que de alguna manera introduce conceptos que van de la mano con esto, por ejemplo, la importancia de un crédito hipotecario, las implicancias que tiene, la responsabilidad que conlleva, la visión de largo aliento y así otros muchos temas. Entonces, forman parte de una cultura financiera, una cultura económica, de una madurez igualmente en todo orden de cosas. Entonces, a mí me parece muy sensato que hablar de la competencia desde el punto de vista educacional y de la competencia de rivalidad desde el punto de vista del sector son claves, y que, por cierto, las instituciones financieras en Chile, y que no únicamente lo dice el país, sino que lo dice el mundo, goza de gobernanza, goza de muy buenos indicadores, goza de muy buena reputación, y prueba de aquello es que es un mercado pues muy sólido, muy confiable, muy seguro en general, don Cristian. Entonces, eso también nos da cuenta de por qué la tasa de política monetaria de la actualidad está por encima de lo que es la tasa de créditos promedio de la banca o de los créditos hipotecarios en Chile. Porque en general Chile sigue una ortodoxia que es muy razonable, muy condescendiente y que va de la mano con esta suerte de seguir lineamientos que hablan de una seguridad, de una confianza en el sistema. Entonces, yo aplaudo, de todas maneras yo aplaudo cómo se ha hecho esta realidad y claro, yo también critico, quizá fue motivo del momento, la inexperiencia, posiblemente el asesoramiento del que hemos hablado, que el presidente Boric se refirió en estos duros términos, ¿verdad?, a las instituciones financieras, principalmente bancos. Bueno, hay que entender que finalmente las instituciones, las empresas están gobernadas por seres humanos y de alguna forma, esto es como también sucede cuando la gente dice, oye, la gente tiene que dar, y uno me pregunta de vuelta, ¿y tú diste? No, es que yo no puedo. O tengo que cuidar los intereses de la familia, por decirlo. Entonces, también, a lo mejor es un lugar sencillo. Es cierto que algunas empresas, por ejemplo, yo he visto con el tema, y volvemos al tema de la vivienda, a mí me gusta mucho este modelo que pareciera ser de otra época, y es de otra época, por lo menos en Chile, donde empresas construían sus propias poblaciones para trabajadores. Ahora, nosotros vimos que es un modelo que hace China, que hace Japón, especialmente en el área automotriz, ¿cierto?, donde construyen poblaciones enteras, edificios enteros, y donde está incluida la vivienda,
dentro del sueldo. Entonces la hace altamente competitivo, por decirlo de alguna forma, y se llevan a lo mejor diciendo, ok, tengo departamentos de tantos metros, si tú eres eres un obrero, pero si eres gerente tienes esto. Y eso les permite un margen de ahorro, bueno, considerable. Entonces, creo que hay que mirar, y aquí hay que hacer como el búho de Minerva, ¿no? Mirar un poco hacia atrás y ver las experiencias que han sido exitosas y tratar de decir, ok, ¿qué puedo traer del pasado que fue exitoso? Que a lo mejor lo puedo repetir, no por viejo puede ser malo. Ahora, la pregunta, profesor, es, perdón que te más tiempo, ¿qué viene ahora? ¿Usted cree que esto se va a mantener por un tiempo? ¿Hay alguna señal? Como hay un meme por ahí que dice, ¿habrá señales? cuando las cosas cambien, ¿habrá señales? ¿O hay señales de cambio? Claro que sí, qué interesante. Claro, me acordaba justamente de nuestro último podcast, esta suerte del tarot, ¿verdad? Las cartas y mirar un tanto cuanto el oráculo, ¿verdad? ¿Qué nos diría el oráculo acerca de esto? Y claro, lo que uno puede advertir es que si uno hace una revisión de todas estas fuentes que son creíbles, Banco Central, Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, lo que está asociado con la superintendencia, etcétera, 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 si uno hace una revisión de todo esto, lo que nos indica es que efectivamente Chile está siguiendo una senda, una parte de reducir la inflación de forma drástica, de este 14% que miramos el 2022, llevarlo a un 3%, que se está haciendo bien, de acuerdo a los podcasts que hemos visto de IMASEC, de IPC, va en la senda correcta. Y claro, en el segundo semestre de este año, don Cristian Lobo, de acuerdo a lo que vaticinan muchos expertos, los tasas de interés van a tener una suerte de baja. ¿Cuánto va a ser la baja? Va a ser no tan significativa como nos habría gustado antes de pandemia, pero va a ser una baja. Entonces esto va a tener un alivio, va a tener un horizonte y también recordar, ¿verdad?, que estas tasas de política monetaria, tasas de interés que estamos observando en el día de hoy, no necesariamente son las tasas de largo aliento, porque claro, un crédito hipotecario, por ejemplo, es de largo aliento, significa 20 años, 10 años, y que por cierto, don Cristian Lobos, si se me permite la ocasión, la Comisión de lo que es el mercado financiero, la CMF, tiene un simulador de crédito hipotecario. Entonces a mí también me gustaría mucho que las personas que están pensando en contratar un crédito hipotecario ingresen a este material de apoyo que entrega la CMF, que es muy didáctico. Ahí una persona puede indicar el monto en UF, que también tuvimos un podcast acerca de aquello, de por qué es la importancia de la UF, de la unidad de fomento, el plazo y entrega información de instituciones financieras, que lo hace ser muy confiable y muy creíble. Entonces, lo que uno puede esperar en el corto plazo es que efectivamente las tasas de interés van a bajar. ¿Cuánto van a bajar? Puede ser que sea algo marginal, pero van a bajar. Y hay que mirar también el largo aliento, el largo plazo, qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar en algunos años más. Y para tal efecto, este material de apoyo de la CMF creo que contribuye enormemente, aunque sea Lobo. Pero estamos viviendo el momento al momento. Entonces, también mi gran recomendación es mirar, comparar, estudiar y no quedar de alguna manera con visiones demasiado simplificadas, demasiado simplistas, que nos pueden llevar a resultados que pueden ser erróneos, contraproducentes y dolorosos también, aunque sea Lobo. Principalmente, en mi experiencia personal, la simplificación nos lleva a la teoría de las conspiraciones. Sí, totalmente. Porque se simplifica y no se entiende muy bien. Yo por mucho tiempo me dediqué al área solamente policial y judicial, y me encontré de lleno con que mucha gente no conocía el sistema, y ese sistema lo llenaba con las teorías de la conspiración, y al final eran protocolos mal explicados. El día de hoy hemos tratado, aquellos que hemos migrado más hacia el plano de tener un medio y dirigirlo, de tratar de entregarle a la ciudadanía la mayor cantidad de información, y hacerle decir, es un poco más complejo, no es construir un puente, pero es algo más complejo, y no vayas inmediatamente a la teoría de la conspiración ni a reuniones secretas de los banqueros para tratar de perjudicar y después comprar más barato. Realmente no funciona así, es un poco más complicado. Profesor. Sí. Yo también, y claro, me gustaría sumarme a esas palabras, lo que usted luego, y es cierto, yo creo que lo que hemos hecho acá, y no creo, estoy convencido de lo que hemos hecho acá en País Lobo con estos podcasts de economía, bueno, con la humildad, ¿verdad? Y con la carencia de recursos que muchas veces nos gustaría, considero que hemos sido muy responsables, muy serios, y hemos dado explicaciones certeras a lo que está pasando en Chile y en el mundo. Y prueba de aquello es que, bueno, hemos seguido conversando y hemos podido de alguna manera trazar una ruta que al final del día, espero yo, ¿verdad?, que la población en general, las personas que escuchan nuestro querido podcast, bueno, les sea de utilidad y les permita tomar decisiones educadas. Yo creo que al final del día eso es lo importante, tomar decisiones educadas sobre la base de la información
de fuentes confiables también. Y yo estoy convencido que País Lobo es una fuente confiable de información. Gracias, profesor. Lo intentamos. Como todos buenos seres humanos, detrás de un medio habemos equivocación, salimos a corregir, y eso también aprovechar de agradecer a toda la gente que nos hace feedback inmediatamente. Y ¿sabe qué? Aprovecho de decir esto para la gente que nos escucha. Los errores más comunes son los más peligrosos, que son los ceros. ¿Verdad? Pero los ceros, porque un cero en una tecleada pasamos de 10 millones a 100 millones, o sacarlo también. Alguien puede decir, oye, lo detuvieron o hubo una corrida bancaria, pero si son... es $1 millón, que no es nada. Bueno, a veces eso pasa, así son pequeños errores, pero tratamos de hacerlo, y especialmente la gente que, tal como usted y el resto de los panelistas, si nos escuchan, y sé que lo escuchan este podcast, nos ayudan inmediatamente, nos comentan por interno, dicen, oye, hay un error ahí, no está correcto. Profesor, agradecido como siempre la gentileza. Un saludo a su señora esposa, porque estuvimos conversando con el profesor Nabor Carrillo, como decimos siempre, radicado en el sur de Chile por amor, porque se casó con una chilena, con una sureña, así que un saludo para ella como siempre. Gracias, profesor, que tenga buen día. Muy amable, un abrazo muy fuerte, muchas gracias, hasta luego.